Estamos de cara al proceso censal y claro, se están ajustando los últimos detalles, así que vamos a tratar de darle fuerte a este tema para ver en qué escenario nos encontramos. Para ello hemos invitado a Jean Paul Guevara, amigo desde hace tiempo acá. Él es obviamente politólogo, pero también es experto en demografía. Jean Paul, muchas gracias por aceptar la invitación. Oh, muchas gracias a ti por la invitación. A ver, hemos estado hablando varias veces sobre diversos temas, pero me llama la atención conocer tu punto de vista sobre el censo, porque estamos a 24 horas aproximadamente de que ya casi todo esté entrando en funcionamiento. En pocas palabras, ¿cómo definirías en este momento la organización del censo y el escenario que se va a cernir el día sábado? A ver, yo creo que el censo es un evento trascendental para todo el país. Sí. Más todavía para Bolivia, que necesitamos tanto información cierta, digamos, ¿no? Ahora, el problema es que se lo ha politizado mucho, ¿no? Yo creo que hay una intencionalidad premeditada, ¿no?, de mucha gente que ha querido desconfigurar, por decirlo menos, ha querido desordenar el proceso censal. No solamente me refiero a las huelgas y los paros, ¿no?, sino que ahora último, que comienzan a haber detalles que en el mejor de los casos es ignorancia, en el peor de los casos es una predisposición a tratar de descarrilar el proceso censal. Ese es un tema muy grave y hay gente representativa, hay expresidentes como Carlos Mesa, que tiene una responsabilidad histórica, que no puede hablar sobre que en el censo no van a pedir o no deben pedir el carnet de identidad. Ni siquiera revisar la boleta censal. En la boleta censal no hay nada que tenga que ver con el carnet de identidad. No hay ningún espacio de esos. O una colega tuya, digamos, que habla sobre que en ningún censo se pide el nombre y apellido. No ha revisado, habla de que en todo el mundo no se pide. Es falso. Es falso, o sea, en México se pedía nombre y apellido y lo han comenzado a recortar porque ellos sí cada 10 años, año cero, hacen el censo. Lo recortaron al nombre solamente por un tema práctico de poder, de no tomar mucho tiempo al censista, al entrevistador. Solamente por eso. Pero nunca hubo un problema de que den nombres, nada de eso, no. Pero bueno. Ahora, entiendo que en la recolección de información, es decir, en el diseño y la recolección de información, el censo, más o menos en términos conceptuales macros, tiene los mismos alcances. ¿Qué diferencias hay entre lo que nosotros pretendemos con esta información versus a otra información que pueden sacar otros países? Casi no hay diferencia. Puede haber más, algunas cosas de más, algunas cosas, pero de menos muy poco. Yeah. Porque son los mismos organismos internacionales que supervisan ese trabajo. En el caso de la región tenemos a CEPAL, tenemos a CELADE, tenemos a UNFPA, ¿no?, que supervisan, tienen que ir a unos campos específicos para que sea comparable además, porque se busca la comparación no solamente del tiempo de los censos al interior de un país, sino también la comparación entre países para saber cómo está la región. Claro. Entonces no hay mucha ciencia, podríamos decirlo de esa manera. No hay mucho que inventar, ¿no? A no ser que queramos, con mala fe, como digo, querer buscar problemas donde es una cosa internacional. Claro. Ahora, te pregunto, porque, por ejemplo, hay algunas preguntas que, bueno, el colectivo social en general dice, ¿por qué no han puesto? Y me refiero a temas específicos, ¿no? El tema de la religión, por ejemplo. No, que no se ha hecho, probablemente no sea necesario, pero tú crees, a ver, si en el planeta el tema religioso causa guerras y terribles guerras, ha tenido históricamente en este tiempo también, etcétera, etcétera, y que se haya omitido o no sea parte conceptual del censo, uno de los temas. El otro de los temas es nuestra identidad en términos de cómo te sientes, cómo te identificas. Y no quiero discutir de la categoría, sino del sentido que debería tener. Sí, Omar, mira, primero que en el tema, comenzamos por el final, el tema de la identidad.
es una pregunta abierta, no tiene alternativas. Tú puedes autoidentificarte como tú prefieras. Te dice si te identificas con algún pueblo originario. Puedes decir sí, no, tal cual o tal otro, ¿no? Es abierto. Antes estaba cerrada, había opciones. Ahora es abierto, es una casilla abierta, donde se llena a mano, ¿no? Esa era la última. Y la primera era sobre el tema religioso, ¿no? Somos un Estado laico. La religión está en el ámbito de lo privado, ¿no? Es cierto que... Podrían hacerla abierta. Pero el punto es este. ¿Qué información quieres recabar tú? ¿Para qué política? Siendo un Estado laico, todas las religiones están permitidas, en igualdad de condiciones. Sí. Pero entonces, recaudar esa información, recuperar esa información, ¿para qué política quisieras tener? ¿Para que algunas tienen más preferencia que otras? ¿Unas son más importantes? ¿Vas a subvencionar unas cuantas? ¿No? Entonces ahí no está claro. Saber cuántos somos, que hagan pues un recuento de sus feligreses. ¿Por qué no ellos mismos agarran? Y hay un registro de iglesias aquí en Cancillería. Ahora, otro tema. ¿Cómo tú encuentras, es más bien pernicioso que en nuestro país se haya decidido que un censo defina problemas de repartición, o sea, económicos, y problemas políticos como de definición de representación? O sea, ¿le pone un sesgo al censo el que nuestro país haya decidido que ese es el mecanismo mediante el cual se ejecuten algunos tipos de decisiones económicas y políticas? Es que no tienes otro mecanismo. O sea, no es el censo, es la población. Eso sí, ahí sí definimos, digamos, como país, como partidos políticos, como dirigentes, que sea por medio de población que se distribuya la representatividad, como casi en todos los países, ¿no? La representatividad por departamentos a partir de la población que tiene ese departamento. No habría otra forma, pero el único instrumento que de verdad te ayuda para lograr que sea transparente es el censo. Es el censo, más bien por eso es necesario, no solamente para lo económico, sino también para lo político. Y lo económico es muy importante porque desde ya los años 90 definimos que la coparticipación, ¿no? Cuando se comenzó la descentralización, la participación popular, la coparticipación es por habitante. Sí. Era la forma más simple, digamos. 20% de todo lo que ingresa al Estado se va a los municipios por medio de población. Otro de los aspectos es que es importante el entender que la significación de los datos. ¿Tú crees que deberían haber instancias orgánicas de nuestro país que deberían ser una suerte de seguimiento u observación de la tabulación de estos resultados? Mira, yo no creo que sea tanto el tema de la tabulación, pero sí el estudio de sus resultados. Porque la tabulación es mecánica, es una computadora que tú vas a meter los datos y te va a sacar las tablas. Pero usualmente lo que se hace en otros países, en México tengo la experiencia, es que ya antes de que se prepare la boleta, se va discutiendo con diferentes instituciones académicas, grupos de estudio, de investigación, para ver cómo se van a analizar las preguntas después. Entonces, ahí las universidades juegan un rol protagónico, fundamental, ¿no? Tendríamos que ya tener qué centro de la universidad va a estudiar el tema migratorio, qué centro de la universidad va a estudiar el tema de vivienda, el tema de salud, el tema de trabajo, que es tan importante, porque vamos a preguntar si usted trabaja o no trabaja, cuenta propia o no cuenta propia, recibe salario o no recibe salario, ¿no? Eso tendría que definirse, yo creo que eso es importante y tal vez está faltando. Entonces tendrían ya que conformarse equipos profesionales para el estudio, el desarrollo, el análisis de todos los datos que van a salir. ¿Ves intereses políticos en este censo? De la oposición, sí, veo. No veo en un censo, en una boleta censal, un interés político específico.
porque te decía, está casi ya, no quiero utilizar la palabra, pero casi universalizado lo que tiene que componer un censo. Pero lo que sí veo interés político en torpedear el proceso censal. Un interés político es que no se puede entender que sea inocente, no se puede entender que sea falta de información, que digan que no se tiene que responder cuando uno le preguntan su edad. Eso dijo esta mañana un analista, el que es el Chalibert. ¿Cómo puede decir que no se dé el dato por no decir que no den tampoco su apellido y que no den su edad? O sea, ¿para qué es el censo entonces? Eso no es inocente. Eso es una voluntad política, un interés claro. ¿En qué circunstancias puede entrar en cuestionamiento un censo? ¿En qué circunstancias? Una fundamental. En Chile anularon, ¿no? Anularon. En sí. Paraguay también anularon. Pero era por unos problemas que tienen antes de que se realice el censo, que usualmente es lo que pasa. Por ejemplo, la cartografía era importantísima. Nuestro censo de 2012 fue un fracaso, sí, porque nunca se supo al final el número de personas que éramos, ¿no? Se redondeó aquí, se redondeó allá, faltaba aquí, había que compensar con lo otro, ¿no? Porque no había un trabajo de cartografía, que es lo previo, es lo necesario, digamos, para poder señalar bien dónde está la gente, para poder entrevistar y sacar los datos. Ahí podía haber un problema grande. Creo que ahora no. ¿Apuestas a que esto va a salir bien? Yo de verdad que, además lo digo sinceramente como boliviano, espero que tengamos un buen censo para que tengamos una buena información para poder tener buenas políticas. Te agradezco la gentileza, como siempre, Jean-Paul. No, te estaremos convocando ya más adelante para seguir viendo política, que sí, es una de las cosas que más nos gusta, especular sobre esto. Muchísimas Así gracias. Será. Muchísimas gracias, Jean-Paul Guevara, acompañándonos en Cartas sobre la Mesa. En unos instantes vamos a seguir reincidiendo en el censo desde otra perspectiva.